Senadoras, senadores, bienvenidos, ciudadano secretario. Llega usted al Senado en el momento más importante del sexenio. En solo 10 meses se ha agotado una parte del carisma y del entusiasmo que despertó el arribo del presidente Peña Nieto y que la opinión internacional calificó como el momento de México. Eso fue, ya no es. Nuestro país atraviesa por un momento de alta complejidad política. Se ha conformado una realidad dura que estamos obligados a reconocer. Las reformas están en vilo. La educativa con leyes ya promulgadas, pero inaplicables por la dimensión de la protesta social. La laboral promulgada, pero sin generar empleos ni competitividad. La fiscal con una economía en práctica recesión y con oposición de sectores significativos de la sociedad. La energética, cuya aprobación polarizaría la sociedad y mantendrá la incertidumbre. La política, que pretende sustituir con otra reforma electoral la necesidad de revisar a fondo el régimen político. La seguridad y la justicia, con avances en coordinación de las Fuerzas Armadas, pero con varios eslabones fracturados, regiones en franca crisis y muy preocupantes datos sobre el crecimiento de los secuestros y la extorsión. Por las ansias de imponer unas reformas sin consenso social, se está poniendo en entredicho la gobernabilidad. Decían los griegos, con sabiduría, que cuando se abrían teatros de confrontación, se sabía cómo empezaban, pero no cómo terminarían. También recomendaban a los capitanes de sus naves reducir la velocidad cuando el cielo se nublaba. Ustedes están haciendo lo contrario. Han abierto todos los frentes al mismo tiempo. Están generando resistencias y oposición en todos los flancos de la sociedad. Y en vez de reducir la velocidad, la aceleran para que el Senado les apruebe su agenda sin ninguna alteración sustantiva. Un gobierno necesita de apoyos sociales. Ustedes los están perdiendo. Con la reforma laboral movilizaron en contra de los trabajadores. Con la de la educación y su discurso amenazante han convertido a los maestros en enemigos del gobierno. Con la fiscal están irritando a los empresarios y a las clases medias. Con la energética construyendo un frente en defensa de la soberanía. Para justificar su actuación, argumentan que los cambios eran indispensables y que estos siempre generan resistencias. Se equivocan. Desde luego que se necesitan cambios, pero las reformas verdaderas se construyen escuchando las inconformidades, con un amplio consenso social y político, dialogando con el conjunto de voces e intereses. Solo así se garantiza que la aprobación legislativa tenga sustento social. Su base de legitimidad es el Pacto por México. Pero en vez de que éste hubiera empezado por abrir los cauces de la política, sí, por acercar el gobierno a la sociedad, levantar el papel del Congreso, hacer frente a la corrupción y la impunidad, actualizar el sistema federal y democratizar el régimen político, ustedes lo han convertido en un instrumento para legitimar las acciones del Ejecutivo, centralizarlas y someter a la oposición. Quieren presentar como pacto histórico de transición lo que en realidad es un mecanismo para fortalecer el poder personal del presidente. ¿Por qué se niega el presidente a cumplir con los compromisos democráticos mínimos que hizo después de la crisis que vivió con los jóvenes de la Universidad Iberoamericana? ¿Por qué ha puesto obstáculos a la creación de una comisión anticorrupción independiente con facultades de fiscalía? ¿Por qué ha actuado con tibieza ante los casos comprobados de vulneración de las elecciones libres, cuando había afirmado que se erradicaría de manera definitiva el uso electoral de los programas sociales de los 3 niveles de gobierno?
¿Por qué se ha hecho tan poco para frenar la impunidad frente a casos evidentes de desvío de recursos públicos en los estados? ¿Qué impide concluir la reforma de las telecomunicaciones, aceptar el Ministerio Público Independiente, aprobar la ley de publicidad gubernamental y el derecho de réplica? ¿Por qué no se ha cumplido el ofrecimiento presidencial de tener un diálogo permanente y abierto con los liderazgos de todas las fracciones parlamentarias? Hay que descongestionar el proceso político antes de que haga crisis. Para ello, transmita usted al presidente nuestra postura sobre la necesidad de rectificar en algunos puntos esenciales de la conducción política. 1. Su reforma educativa es incompleta e inaplicable. Abran la agenda. Les solicitamos que el presidente reciba a los maestros y les ofrezca una salida digna, una comisión de alto nivel en donde estén representados académicos reconocidos por ambas partes para proponer los contenidos de una verdadera reforma. Acordados los fines, se podrán revisar sin tanto agobio los instrumentos. 2. Ajusten la reforma fiscal por el lado del gasto y los ingresos. Ajusten el dispendio, limiten el crecimiento del gasto corriente, a la vez que se revisa a fondo el impacto económico y social de los nuevos impuestos. 3. La reforma energética que pretenden divide a la nación. Ustedes la consideran necesaria. Nosotros pensamos que es un error económico comprometer el patrimonio de la nación, un error histórico tirar por la borda el episodio nacional que más levantó la confianza en nosotros mismos, y un error constitucional y político que con una mayoría de 2/3 partes se borre una decisión política fundamental y se vaya en contra de lo que quieren las 2/3 partes de la sociedad. Nosotros pensamos que se necesita privilegiar el rescate de Pemex y la CFE como empresas públicas modernas, eficientes y transparentes, permitir que Pemex invierta el 10% de sus utilidades y establecer un marco regulatorio sólido. Ante la imposibilidad de un acuerdo, resolvamos por la vía democrática nuestras diferencias. Sométase a referéndum la reforma constitucional al 27 y 28. No repitan el error de aprobar una reforma que será inaplicable. No dude usted de que sabremos ejercer nuestro derecho constitucional a la consulta popular. 4. Sobre la reforma política le decimos: no vamos a abandonar nuestro proyecto de transformación del régimen político. Estamos dispuestos a aprobar con contenidos adicionales la reforma electoral que ofrece el gobierno, pero a la vez impulsaremos una ley de reforma política para que en el segundo semestre de 2015 se discutan en el Congreso los cambios necesarios al régimen con la dignidad a la que obliga el centenario de la Constitución y la responsabilidad por las elecciones presidenciales. Esta solución es congruente con la iniciativa del senador Raúl Cervantes de impulsar una constitución de principios. 5. En relación a la estrategia de seguridad y justicia, no dude usted de que la oposición en el Senado está dispuesta a asumir su responsabilidad una vez que se clarifiquen los fines y se defina hasta dónde llega la responsabilidad de cada uno de los 3 poderes. 6. Respecto a los desastres naturales, el gobierno está obligado a explicar con objetividad y transparencia en dónde estuvieron las fallas y cuál es su estrategia de corrección y prevención frente a los múltiples riesgos. Ciudadano secretario, el actual momento histórico presenta una disyuntiva. O ustedes persisten en imponer un régimen presidencial cerrado a la sociedad, al Congreso y la rendición de cuentas, o entre todos construimos una nueva relación de corresponsabilidad sometida a una efectiva rendición institucional y social de cuentas. Con la primera opción habrá victorias pírricas y perdedores agraviados. En la segunda, todos deberemos ceder algo,
pero no habrá ruptura ni perdedores permanentes. La utilización excesiva y obsesiva de la imagen y el control centralizado de todo no es la nueva forma de hacer política. Lo nuevo, lo moderno, es la inclusión verdadera que resuelva la falta de representación efectiva de la sociedad. Lo nuevo sería que con valentía y determinación el gobierno aceptara someterse a una efectiva rendición de cuentas al Congreso, la judicatura y a la opinión pública. Lo nuevo, lo que evita la crisis política y social, es que ante una sociedad agraviada se abra el diálogo del presidente con el Congreso y del presidente y el Congreso con la sociedad. Que ante la inconformidad se alumbre la esperanza de un cambio institucional mayor que haga posible la reconciliación nacional con una reforma política en 2015, una celebración digna en 2017 y una elección libre, equitativa y con una alternativa de justicia social en 2018. Muchas gracias. Gracias, senador.